Buenas noches, estimados amigos. Les habla Rosaura Andazábal, historiadora del Instituto Seminario de Historia Rural Andina, que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta noche he sido invitada para compartir con ustedes a hablar un tema que desde la década de mediados de los 90 vengo trabajando con diferentes maestros del arte ayacuchano y de algún modo me siento identificada muy fuertemente, al igual que con todas las tradiciones de nuestro territorio peruano, pero con mayor énfasis en el caso ayacuchano por mi relación filial, ¿no? Porque mis orígenes están asociados al Valle de la Purima, por línea paterna, y a Ayacucho, específicamente a la provincia de Sucre, por línea materna, ¿no? Agradezco a Artesanías del Perú por la invitación y esperamos que sea de su agrado, y al final de la charla pueden, me van a alcanzar las preguntas que ustedes quieran hacer, para conversar, para ir deslindando, y por qué no, también para que ustedes de repente aporten algunos puntos que se nos puedan haber ido. Obviamente hay que hablar en general de todo el arte y tradición de Ayacucho, nos daría para horas, para un curso completo, ¿no? Y vamos a hacer a grosso modo una línea del tiempo para que nos contextualicemos desde cuando tenemos noticias, ¿no?, de la destreza, habilidad, maestría de los maestros del arte de Ayacucho. La historiografía contemporánea, en el que está una serie de investigaciones de arqueólogos, antropólogos, historiadores, ¿no?, nos da cuenta de que en este departamento se evidencia una de las ocupaciones más remotas del Perú, ¿no?, por la presencia de huellas de combustión y la talla de herramientas líticas y de huesos de animales que tienen una datación cronológica de 14.600 años antes de Cristo, que signa al complejo Ayacucho, seguido de los yacimientos de Pacaycasa y Piquimachay, ¿no? Y es también en las alturas del Valle de Huamanga, hacia los 6.000 años antes de Cristo, donde se percibe a una primera tradición de pintores prehispánicos que proceden de los Andes centrales, quienes representaron escenas sencillas de caza, ¿no?, entre las que destacan camellidos en carrera, valga decir llamas, alpacas, guanacos, figuras humanas también con los brazos abiertos, algunos trazos de líneas, puntos y círculos, ¿no?, en estas cuevas de Ayamachay y Jaihuamachay, vinculadas a las fases Jaiwa y Piqui del complejo Ayacucho, ubicadas en la subcuenca superior del río Guatatas y Cachi. Estas pinturas, de color rojo óxido por lo general, guardarían estrecha relación, según las investigaciones de los arqueólogos, principalmente para esta etapa, relación y similitud con los artistas de otros pueblos precerámicos de la Sierra Central, ¿no? En el caso de la Sierra Central, ellos nos dan cuenta de las cuevas de Pampa Cancha, que se ubica en Junín, y con Huancavelica para el sur del Ande peruano, lo que corrobora que pertenece a una misma tradición. Allí podemos ver la representación de camélidos y hombres en actitud de caza para la zona de Huamanga, y la pintura rupestre con representación de camélidos en la cueva de Ayamachay, ¿no? Acá está y que también está en Huamanga, ¿no? Ambos están tomados de Ismael Pérez y Félix Ferrúa, ¿no?, un artículo que ellos trabajan y publican en La Católica el año 2009, ¿no? Junto a estas investigaciones están varios, ¿no? No los citamos ahora porque por el tiempo, ¿no?, pero están los trabajos de Chatoma, los estudios también históricos de Zapata, de Gonzalo Carré, de varios historiadores que en este momento se me van, ¿no? De este modo,
se habría iniciado el derrotero histórico del arte de Ayacucho, ¿no? Con talladores de piedra del lugar y pintores venidos del Valle del Centro, configurándose así una población local a la que se fueron incorporando gentes de diferentes lugares, ¿no? Donde fijaron residencia en estos abrigos rocosos en las alturas del Valle de Huamanga, ¿no? Desde donde se fueron estableciendo una serie de mecanismos para el dominio de su agreste geografía y para controlar el agua e ir ganando terreno hacia los valles más abajo, ¿no? Ahora, posterior a esa etapa que hemos mencionado a grandes rasgos, el esplendor del arte ayacuchano antes de la invasión y o conquista de los españoles, nos habla de un esplendor asociado a la ritualidad y a la cosmogonía circundante, ¿no? En el que todo es cíclico y todo tiene vida, ¿no? El mundo de arriba, el mundo de abajo, y el mundo de debajo de la tierra, ¿no? Entonces nos estamos refiriendo al Hana Pacha, al Kai Pacha y al Unku Pacha, ¿no? En ese cosmos circundante que hasta hoy en día pervive, ¿no? Como parte de esa religiosidad nuestra, de nuestra tradición personal, ¿no? Tras las huellas de los huarpas, las investigaciones nos dicen que la cultura wari se habría erigido después de nuestra era, entre los siglos 7 y 12, ¿no? Que es una etapa asociada y fuertemente vinculada a esta ritualidad que va asociada al esplendor del arte ayacuchano. ¿Y por qué decimos esto? Y porque en base a las investigaciones se señala que durante esa fase inicial hay un estrecho contacto, no solamente local, sino que con la periferia circundante, que en este caso es la cultura nazca y la hegemonía religiosa y estilística de Tiahuanaco para el lado de Puno, ¿no? El actual Puno, y Bolivia, también parte de Bolivia, ¿no? Esta, al parecer, se había desarrollado como un centro original en el sitio de Conchopata, ¿no? Que está actualmente a las periferias del aeropuerto de Huamanga, ¿no? En Ayacucho. Y después en el propio Huari, junto al río Iñaki, ¿no? Estas evidencias arqueológicas, ¿no? Que denotan un desplazamiento iconográfico asociado a sacerdotes guerreros, quienes habrían impuesto el culto al dios del agua, de rasgos sobrenaturales, que fusiona la forma humana con atributos de felinos, reptiles y aves de rapiña, y que deviene del personaje central de la portada del Sol en Tiahuanaco. O sea, de este modo, el arte plasmado en los ceramios, en los textiles, en la metalurgia y en la arquitectura, ¿no? Asociado a templos ceremoniales, a fortificaciones militares y alrededor de 13 barrios de oficios especializados, nos están señalando también el desplazamiento de una nueva ideología religiosa y los respectivos cambios de todo este sistema administrativo y político de poder que afianza la posibilidad de haber sido un gran imperio, ¿no? Que gracias a esa posición geográfica, estratégica, supo expandirse hasta Cajamarca en el norte, hasta Sicuani en el sur y por la costa entre Jequetepec y Sigua, ¿no? O sea, ese punto de tránsito y la agreste geografía huamanguina hizo que se posibilitara desde tiempos remotos esta relación del norte hacia Huamanga y de Huamanga hacia el sur, ¿no? Hacia el lado de Puno y Bolivia, ¿no? Era como una especie de eje comercial que fue bien utilizado también durante la colonia y aún hoy en día se tiene ese nexo, ¿no? Ese nexo, esa vía, ¿no? Entonces, es muy importante ubicar esto para ver por qué en la ciudad de Huamanga se concentra el desarrollo de tantos talleres familiares de diferentes disciplinas artesanales, ¿no? Artísticas.
La influencia de su arte se observa en la reproducción de la estructura de la ciudad de Huari en sitios como Piquillacta en Cusco, Huilcahuaín y Ocopampa en Ancash, Huarihuilca en Junín, Cajamarquilla en Lima, y posiblemente también los estudios de arqueología nos hablan también para el caso de Pachacama. La sociedad Huari no solo intercambió productos, ¿no?, como el algodón de Chincha, el lapislázuli de Moquegua y la fina madera de la Purima, sino que también difundió otros productos propios como la cochinilla, además de fusionar y adaptar este arte con el de otros lugares, como se observa principalmente en la fineza de su disímil y polícroma cerámica de alta calidad técnica, y en la delicadeza de tramas y tonalidades naturales de sus excepcionales textiles, ambos objetos vinculados a un arte ceremonial. A ello se suma la difusión de una arquitectura de patrón tumulario urbano, como las chulpas, que concentraba el poder religioso de una élite y de todas las especialidades artesanales que giraban alrededor de ella, lo cual sería un tácito indicador del por qué hasta hoy, ¿no?, a pesar de tanta influencia foránea, se concentra en Ayacucho una rica gama de especialidades artísticas. Esto se habría dado por el traslado de mitimays y aullos de pueblos enteros durante la fase inca, ¿no?, a quienes les dieron tierras a cambio de su lealtad al inca, que alcanzó en Ayacucho una fragmentación superior, sobre todo en las 7 provincias del norte, excepto en la mar y en una parte de Huánuco. Estas numerosas etnias llevaron consigo hacia Huamanga su modus vivendi, su forma de vida, ¿verdad?, con sus tecnologías y especializaciones en diferentes áreas artísticas, ¿no? ¿Y qué es lo que hace este declive? Precisamente la disputa de estas etnias por territorios como los chancas de Andahuaylas, quienes habrían contribuido al declive de la cultura huari hacia el año 1100 después de nuestra era. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de cómo esto se va concentrando y por qué es que tenemos en Huamanga esta concentración de artistas de diferentes áreas, ¿no? Ahí podemos observar para esta fase un gorro huari, ¿no?, que es un tapiz excéntrico, polícromo, con diseños de figura antropomorfa, geometrizada, ¿no?, que así lo he tomado del internet, como cito allí. Las 2 cerámicas que podemos observar en la parte debajo del gorro, una circular y una en forma de vaso, pueden ustedes observar que corrobora lo que hemos dicho antes en la teoría, ¿no?, que tiene elementos huari, nazca y los propios íconos del imperio huari, ¿no? Igual en este textil, ¿no?, tenemos ahí los ojos, ¿no?, el de la luna, que también están en las portadas de Tiahuanaco, ¿no?, que da influencia, ¿no? Esos 2 ceramios y ese textil es de la colección de la Fundación Museo Amano. Ahora, con la instauración colonial en Huamanga, la fundación de la villa de San Juan de la Frontera de Huamanga, que se da el 29 de enero de 1539 por el gobernador Francisco Pizarro, en el actual pueblo de Huamanguilla, da inicio al establecimiento colonial, desplazándose en 1540 por el asedio de las tropas de Manco Inca al territorio que hoy ocupa la ciudad de Huamanga, a la cual le otorgan en 1548 el escudo de armas de identificación española y el consecuente nuevo título de muy noble y muy leal ciudad de la frontera de Huamanga, ¿no? Una de las primeras imágenes de Huamanga se halla representada en los dibujos del cronista ayacuchano Felipe Guamán Poma de Ayala, quien en su nueva crónica y buen gobierno, publicada que data de 1615, nos grafica cómo habría estado fundado la estructura, ¿no?, de
del entorno de ese entonces, como también nos da cuenta en torno al oficio de pintor, ¿no? De los artificios del pintor y la figura que viene a evangelizar, ¿no? Y a extirpar las idolatrías de los andinos de estas partes de nuestro territorio, centralizado en la figura de la cruz, ¿no? Huamampoma de Ayala, como podemos ver, nos grafica y nos da un hilo conductor para el arte ayacuchano. ¿Y por qué decimos esto? Porque Felipe Guamán Poma de Ayala habría nacido en San Juan de Sondondo, en Lucanas, Ayacucho, entre 1530 y 1550, ¿no? Tuvo en la etnia yarovilca de Huánuco a su antecedente familiar. Este vínculo parental se asentó después en el Valle de Chupas. Huamampoma de Ayala es una figura importante en esta parte del continente, ¿no? Hay un documento del pleito de Huamampoma con los lucanas por unas tierras y que el doctor Pablo Macera y la familia Prado publicaron hace años, en el año más o menos 92, el CIPA publicó este libro que se tituló Y no hay remedio, ¿no? Entonces allí se puede observar el itinerario de este pintor ayacuchano, de este dibujante, y que algunos investigadores como Raúl Porras Barrenechea y varios otros señalan que sería el antecedente de las pinturas de las tablas de Sarwa y también en Huamanquiquia, ¿no? Que Huamanquiquia sería antes inclusive que Sarwa, ¿no? Que los trabajos de Sarwa. Entonces observamos cómo los diferentes actores sociales que han ido interviniendo en los diferentes momentos de la cronología ayacuchana nos van señalando las rutas y cómo se ha ido concentrando y cómo se ha ido dando este conocimiento y el desarrollo del arte en Ayacucho, ¿no? Esa ruta parental, Huánuco, Sondondo, Chupas, de los Huamampoma de Ayala, pudo haber favorecido no solo el conocimiento del cronista en torno a dichas poblaciones, sino también el adestramiento de otros indígenas y o mestizos en la técnica del dibujo, cuya estructura guarda cierta similitud con, reitero, con los dibujos de las tablas de Sarwa actuales, ¿no? Y habría que hacer una investigación más profunda sobre lo que se habría desarrollado en Huamanquiquia, ¿no? La nueva crónica, pues, es un buen gobierno, es un documento de alto valor narrativo y gráfico que está asociado a la coyuntura histórica del Perú, de Huamanga principalmente, pero también da cuenta de otras ciudades fundadas en los primeros tiempos de la colonia, ¿no? En este proceso de imposición española sobre la cultura inca, el trabajo artístico de los mitimaes con fines de uso cotidiano, festivo y ritual, vira hacia el trabajo obligatorio, que no es otro que la mita, ¿no? Y concentración, por eso les decía, de mitimae, ¿no? Ya no con fines redistributivos como en la colonia, como en el incanato, perdón, sino a la producción con tendencia a la acumulación de riqueza, no solo para la corona española, sino también para las autoridades civiles y eclesiásticas, y de comerciantes que, en el caso de Huamanga, se centró en dos tipos de trabajo que marcaron la historia de la región. Una es la mita en las minas de azogue de Huancavelica y en los obrajes como Cacamarca, dedicado a la producción textil, ampliamente trabajado y publicado por la doctora Miriam Salas de Olivari. Simultáneamente, otro sector de mano de obra indígena huamanguina fue concentrada en las haciendas agrícolas de los nuevos dueños de tierras, lugares donde la sobreexplotación fue una de las principales causas del fuerte descenso poblacional tributario regional de Huamanga. En este contexto, la ciudad inicialmente construida con objetivos militares se convirtió en un próspero centro económico, político y religioso, con un intenso tráfico comercial que
que se extendió no solamente hacia Huancavelica, sino también a las minas de plata de Potosí, a las que los nuevos huamanguinos acudieron a través del arrieraje, transportando tanto productos de la tierra como objetos de arte para los usuarios rurales y urbanos, ¿no? Mientras tanto, el poder sobre la tierra se concentró en manos de congregaciones religiosas, destacando la Compañía de Jesús, al haberse convertido en propietaria de casi toda la región de la actual provincia de La Mar, lo cual la enfrentó constantemente con las comunidades circundantes, ¿no? A esto se suma la imposición tributaria a través de la formación de cofradías, que terminó por enfrentar a la congregación también a un poder civil en auge, y después a la propia sede central española, que en 1767 expulsó a la Orden del Perú. Hablar, ¿no?, de Ayacucho, hemos tratado de hacer un orden, y esto es en base a una investigación que realicé el año 2010 para una exposición grande que organizó el Instituto Cultural Peruano Norteamericano y la Universidad Ricardo Palma, ¿no?, específicamente el museo dirigido por el doctor Alfonso Castillón, en el que confluyeron también una serie de coleccionistas, ¿no?, para esta gran exposición, y el trabajo que realicé in situ con los maestros de Huamanga, ¿no?, en la década del 2010, ¿no? Entonces vamos a hacer como un recuento histórico de más o menos cómo ha ido evolucionando estas artes, ¿no? En el caso de los San Marcos, los retablos y la imaginería, los antecedentes más remotos del retablo nos remiten a los sarcófagos historiados usados durante los primeros siglos del cristianismo, que aunque eran paganos, fueron reinterpretados con temáticas asociadas a valores religiosos, persistiendo hasta el siglo XIX como altar sepultura. En los siglos XIX-XX, los retablos en España se usaron para resaltar los pasajes de la vida de Jesús o de algún santo, con el fin de promocionar la fe cristiana. La ruta histórica, a grosso modo, que ha seguido el uso del retablo en el Perú, ha transitado desde los altares de las iglesias, en los patios, corredores o antesalas de convento, hasta los primeros retablos andinos desde fines del siglo XVII. En este sentido, las investigaciones de Mendizábal Ossat, de Pablo Macera y de varios otros, de José María Arguedas, ¿no?, nos señalan el papel que cumplió el retablo como canal para el proceso de catequización andina, que el virrey Toledo no habría logrado sentar en esta zona, donde la existencia de los altares portátiles, que son las llamadas cajitas de imaginero, que es la que estamos observando, lograron darle al usuario andino cierta independencia de culto, lo cual debilitó el poder de la iglesia, ¿no? Por otro lado, la posesión y el material con el que estaba elaborado este cajón San Marcos denotaba también el estatus y la posición económica del que detentaba estos retablos, ¿no? Valga decir que si era solamente Santa Rita, era para una pareja que recién se había casado. Si tenía a todos los patrones en el cajón San Marcos para la marcación de la herranza y la protección del ganado, ¿no?, tanto del ganado que estaba en las alturas, el ganado de los apus y el ganado traído por los españoles, era protegido por estos cajones, por esos altares portátiles. Y las órdenes religiosas empleaban, ¿no?, estas cajitas portátiles para evangelizar, ¿no? Los modelos, dimensiones y materiales se diversificaron, apartándose totalmente del tipo europeo, a la vez que se innovaron tanto la técnica como la temática, ¿no? Hacia la década del 40, debido a la falta de demanda, el San Marcos huamanguino incorpora una nueva temática como producto del contacto con algunos miembros del movimiento indigenista, dando paso al retablo de escenas costumbristas que hasta hoy conocemos, ¿no?, que lo han trabajado
en el taller de la señora Manuela Momediano, que es la mamá de Joaquín López Santay, y que después él también lo ha difundido fuerte, y luego don Jesús Urbano, su discípulo conspicuo, más directo, también lo ha difundido durante muchos años, durante varias décadas, ¿no? Antes del presente siglo. El indigenismo congregó a un círculo de artistas como Alicia Bustamante, Julia Codecido, Teresa Carvalho, Camilo Blas y Enrique Camino Bren, quienes reunidos a partir de 1946 en torno a José Sabogal en el Instituto de Arte Peruano estudiaron el arte tradicional, ¿no? En ese sentido destaca el trabajo de Alicia por su paciente labor de coleccionar piezas de arte popular recogidas a lo largo de 30 años como producto de los viajes que hizo por todo el Perú, ¿no? Una pasión que compartió con su hermana Celia y que también se sumó a ella el literato José María Riera, ¿no? Y que fueron exhibidas luego en la Galería Pancho Fierro en Lima, ¿no? Y en torno a ello también Pablo Macera distingue dos ramas familiares de producción en los talleres de imaginería huamanguino, ¿no? Cuyo éxito giró en base a lazos de parentesco, al manejo empresarial y a la variabilidad de la propuesta temática. La primera estuvo conformada por el matrimonio de Manuela Momediano y Esteban Antay en el siglo XIX, principios, y la segunda por los tres matrimonios Valdeón Jiménez Núñez, de Gregoria Jiménez, ¿no? De la primera rama filial desciende don Joaquín López Santay, el más connotado imaginero, quien logró conservar su tradición e innovarla con rasgos diferenciados en cuanto a la propuesta temática, ¿no? Al uso cromático y al manejo de la iconografía, ¿no? Luego viene la obra de Jesús Urbano, ¿no? Estos dos retablos que estamos observando, es San Lucas o San Marcos, ¿no? Que es para la protección del ganado, ¿no? Que se hacía una mesa especial y se pedía a los apus que se protejan tanto a sus animales como a los animales del Caipacha, ¿no? Al costado una imagen, por el tiempo no vamos a poner la vasta obra de Joaquín López Santay. En la imagen vemos el retablo Corrida de Toros, que es de la colección de arte popular del Museo de Arte de San Marcos, ¿no? En el caso de don Jesús, su discípulo, él, además de haber aprendido todos los secretos del arte, del cajón San Marcos, de la imaginería, todo el proceso tecnológico para la elaboración, así como su maestro tenía las preferencias por un tipo de iconografía, por las dalias, ¿no? Que marcan, que diferencian, que distinguen su retablo. Don Jesús Urbano, desde los inicios, queda íntimamente relacionado a las hojas de guarango, ¿no? A la fauna y a la flora que circundan a toda la zona que entonces era un espacio boscoso de tránsito a Uchurajay, y que él recorrió durante 4 años con su suegro, ¿no? Estos avatares, y que él ha sabido graficar bien y tener una fe única a la Purazuhuilca, y por eso desde la década del 52 la representa en un hermoso retablo que es de la colección de John Alfredo David Benavides, y que todas estas imágenes están tomadas del libro Arte de Ayacucho, Celebración de la Vida, donde fui curadora y hice la investigación en torno a los temas que comparto con ustedes, ¿no? Este retablo de la fiesta de las cruces de los Chuturunas, ¿no? Lo hizo don Jesús en Huanta, y si podemos observar en la cima, ¿no? De la portada y las puertas abiertas, está representado el Apurazuhuilca, el Ninahuajra y el Yanahuajra, ¿no? Y igual lo hace aquí, bajo la configuración de la cruz. Don Jesús Urbano representa a Razuhuilca, a Ninahuajra y a Yanahuajra, y aquí están representadas sus 5 lagunas, ¿no? La iconografía, entonces, es un arte que no es meramente decorativo, ¿no? Es un arte
que nos está contando una historia relacionada a su cosmos circundante, a su relación con los astros, a su vivencia como arriero y a todo lo que ha vivido durante esos 4 años, y que nos lo grafica tanto en el retablo como en esta hermosa maqueta que es de la colección del Museo de Arte San Marcos, que trata precisamente de los arrieros del Carmen Alto y todas las peripecias que viven en estos caminos, ¿no? En estos montes, en estos parajes, ¿no? Don Jesús Urbano también ha desarrollado la imaginería libre, además de estas maquetas, también asociada a las ritualidades festivas del Día de los Muertos y el Día de los Vivos, ¿no? Y donde era costumbre obsequiar las guaguas a las ahijadas y los caballitos de badana, que también él tiene y está en la colección, si no me equivoco, del Museo de la Cultura Peruana. Ha representado y ha elaborado muchas guaguas, ¿no? Esa devoción por el Apu Razuilca, por el Nevado, principalmente, lo acompaña a don Jesús durante muchos años, y en la época de la violencia, cuando muere su hijo en esta guerra política que vivimos en la década del 80 al 2000, don Jesús decide trasladarse a Lima y con él traslada a esa devoción, traslada a su Apu simbólicamente, al Apu Razuilca, configurado en la cruz de camino que podemos observar acá y que está hoy en día en el atrio de la parroquia de la segunda zona de Alto Huampaní en Chaclacayo, ¿no? Hablar de cada uno de estos maestros sería largo, ¿no? A don Jesús le suceden, tienen este legado y le suceden sus hijos, ¿no? Lourdes y Jesús, hijo, ¿no? Quienes siguen trabajando, le suceden además los hijos de ellos, ¿no? Entonces, y también la señora doña Genoveva Núñez Herrera, su esposa, ¿no? Y también alumna y ya colega durante muchos años, casi más de 3 décadas, y todos ellos también con la misma maestría y siempre guardando e informándonos, haciendo que estas cajas y estos trabajos sean una transmisión vívida de la vida cotidiana del hombre andino en Huamanga. Por otro lado, antes de pasar a... no es que no quiera dejar de mencionar, pero también otra de las familias importantes, otro de los retablistas importantes, ¿no?, de esa generación, es Florentino Jiménez, ¿no? Florentino Jiménez y sus hijos, todos muy buenos, de gran maestría, y además asociado en algunos casos ya a un conocimiento antropológico, como es el caso de Gilberto, y Mavilón también, que trabaja las fiestas, ¿no?, costumbristas, ¿no? Hay una belleza polícroma de esto, y que nos cuenta sobre la historia de Alcamenca, de donde procede don Florentino Jiménez, ¿no? Es un gran maestro y por cuestiones de tiempo ya no vamos a mencionar. En el caso de Gilberto, por ejemplo, él ha estado in situ en la década de la violencia, y como producto de eso no solamente tenemos retablos, sino también tenemos dibujos que ha sido publicado con un estudio, él mismo es antropólogo, que se ha publicado en el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Si queremos ahondar el tema. Y si queremos ahondar y saber más sobre don Jesús, se pueden leer, pues, Santerio Caminante, principalmente, que publicó con Pablo Macera en la década del 90, y donde da cuenta de todo su proceso, ¿no? Y la colección también de la familia Dey, Benavides, principalmente, es la que atesora la mayor parte de la producción de estos grandes artistas de Ayacucho, ¿no? El mate y el buril, ¿no? La imagen creada por el artífice guía la mano que desliza el buril con sutileza sobre la lagenaria, ¿no?, que es la calabaza, ¿no?, dejando con excepcional maestría bellas impresiones de la arquitectura del entorno de las casas principales de Huanca, de Huamanga,
y de tantas otras que se alejan de las ciudades para delinearnos el circuito de los arrieros también del siglo XVIII y XIX. A este escenario vamos a observar en muchas de estos ejemplares, estas obras, diversas escenas de hombres, mujeres y niños que acompañan las caravanas de arrieros también, que en el trayecto se unen en fino relieve con la flora y la fauna de la selva ayacuchana, junto a algunos seres mitológicos propios de su entorno cosmogónico, ¿no? A esta historia gráfica a punta de buril se suman escenas que muestran la confluencia de elementos andino-occidentales claramente perceptibles en las festividades religiosas como la fiesta de las cruces de Luricocha, ¿no? En la marcación del ganado o la herranza, en la celebración de la vida, que nos va a graficar matrimonios y bautismos, pero también de la muerte, ¿no? Del Huahuapampa, el entierro de un niño, de cortejos fúnebres, de comercio citadino y varios otros escenarios de la vida cotidiana, ¿no? Este discurrir de resistencias, dominios y confluencias que el artista del mate burilado ha sabido abstraer de cada coyuntura histórica se refleja, por ejemplo, en este mate que estamos observando de Mariano Flores, ¿no? Eh, en, denominado la batalla de Tarapacá, que al parecer lo habría trabajado hacia la década de los 20, pero la batalla de Tarapacá en 1879, ¿no? Aquí está toda la representación que hace don Mariano Flores en el mate burilado. Entonces, vemos que, como hasta hoy, ¿no? El artista ayacuchano nos va contando, nos va diciendo la historia de su pueblo, de cada coyuntura histórica que le ha tocado vivir o que también evoca hechos históricos como este, ¿no? A la derecha tenemos un mate también, ambos de la colección Davis, un mate azucarero, además de ser utilitario, es etnográfico y nos va contando sucesos históricos relevantes, ¿no? En este caso es una escena de violencia social que nos grafica la masacre de Uchurajay en el siglo XX, ¿no? Que no es otra que la muerte de los periodistas en esta zona de nuestro territorio, ¿no? En el caso del arte de la cornuplastía, que es un arte que ya poco se practica en Huamanga y que ha sido también un trabajo interesante, ¿no? Que que es importante dentro de la conservación y preservación y difusión del arte de Ayacucho, la figura del coleccionista, ¿no? Muchas veces no entendido, pero gracias a ellos también es que tenemos y podemos observar esta evolución y este carácter intrínseco del arte, tanto para el poblador común como para el terrateniente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, estas tojras, que son cuernitos de vaca tallados hermosamente, ¿no? Graficando la fauna de las alturas de Huamanga, se trabajan en cuernos de vaca y de toro, ¿no? Y miden entre 3 y 13 centímetros, que también es de la colección Davis, ¿no? Y este vaso, que era para tomar vino, que tiene además aplicaciones de plata, ¿no? Que tiene la iconografía occidental en el que figura, pero ya está andinizada la figura de la sirena, la flora y la fauna también del lugar, y que le servía a la élite huamanguina para tomar vino o agua, ¿no? En el caso de las tojras era para guardar la cal, ¿no? El hombre andino de las alturas guardaba su cal acá para chachar su coca, ¿no? Este hermoso vaso era de la colección de Vivian y Jaime Liébana, que paz descanse, hasta el año 2010. En el caso de el mate burilado, del arte de la cornuplastía, ¿no? Para tener una idea un poco general,
Tiene su espacio de dispersión en la región centro-sur del Perú, ¿no? Es decir, que desde la zona de Junín hacia Ayacucho, según señalan las investigaciones de Sara Acevedo, y su iconografía figura asociada a otras expresiones plásticas contemporáneas de la segunda mitad del siglo XX, como estos mates burilados que hemos presentado, ¿no? Asimismo, tiene una amplia difusión no solamente en nuestro territorio, sino también en otras partes de América, como Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Eran objetos que cumplían una función utilitaria también como vasos y botellas para el agua vino, denominados huámpara en el Perú y chifle en Argentina. Eran receptáculos también para llevar la pólvora e instrumentos musicales como el guayajepa, que menciona Huamampoma de Ayala y que era usado por los chasquis y por cazadores de aves, vicuñas, venados y guanacos, así como también para la guerra, ¿no? Otro tipo de trabajo que hemos mencionado son las tojras, que ya hemos señalado, que son caleros escultóricos hechos con cuernos de vaca y ligados a contextos campesinos de las alturas de Huanta, ¿no? Son hermosamente tallados, ¿no? Eso para dejar puntualizado el tema, ¿no? En el caso de los textiles y los tapices, los que mostramos son pertenecientes a las zonas de Alcamenca, a Sarwa, a Huamanga y a Santa Ana, como vamos a ver en otro slide. Asociado al desarrollo alfarero, figuran los finos tejidos de apogeo wari elaborados en hebras de camélidos y algodón, como vimos al inicio, las cuales denotan haberse manejado bajo una diversidad cromática obtenida a través del teñido de pigmentos de plantas, tierras de color y de la famosa cochinilla. La tradición del arte textil de indumentaria cotidiana, festivo o de ritualidad religiosa ha mostrado, pues, como hemos visto en la figura inicial, que desde épocas preincas había ya una alta calidad técnica y una gran riqueza iconográfica que se expandió por todo el territorio peruano durante este periodo y más tarde durante la colonia alcanzó hermosas e ingentes producciones en condiciones casi esclavizantes en los llamados obrajes, como el de Cacamarca en Huamanga y diversos chorrillos en la periferia, ¿no? Alrededor de estos centros manufactureros se produjo un intenso comercio que estuvo vinculado a los centros mineros de importancia en el eje centro-sur, como las minas de Azogue en Huancavelica y en Potosí, que demandaban una producción cada vez mayor, ¿no? En la imagen estamos observando también de la colección de Alfredo Davis Benavides y de Mari Solari, mantas de uso cotidiano de las mujeres, que también se denomina yikyas, donde está representada la iconografía en líneas con dibujos zigzagueantes que no representa a otra cosa que a los cerros, líneas que simulan ser las jochas o los ríos, ¿no? Los tambos, los lugares de descanso, es decir, toda la iconografía en las diferentes disciplinas artísticas. No es un arte decorativo meramente, sino que nos está contando lo que representa y lo que tiene en su entorno natural, ¿no? En su entorno cosmogónico. Igualmente podemos ver en esta manta, en el detalle, ¿no? La iconografía que también asocia a la fauna del lugar y a la flora, ¿no? Junto con los apus circundantes y la coloración que alude a la cochinilla y a los tintes naturales de la zona, ¿no? Este es otro ejemplo donde se puede observar elementos de agua, como son los peces, ¿no? Y también otros elementos al centro, ¿no? Como las vizcachas, las llamas y otros elementos que tienen que ver con la iconografía propia de la flora y fauna de Huamanga, ¿no? Con el devenir del tiempo, este proceso se fue dando, se fue consolidando y se fue transmitiendo de una generación a otra como patrimonio cultural, material e inmaterial de Ayacucho, y se centró
principalmente, ¿no?, en el trabajo en la zona de Santa Ana, por ejemplo, que es el caso de don Ambrosio Zulca, ¿no?, que es el padre de don Alfonso Zulca Chávez, quien se ha dedicado desde la década del 50, de 1958, al rescate de técnicas ancestrales asociadas y a ponerla en valor los tintes vegetales, ¿no? Él, para preservar este medio natural, impulsa la reforestación de las plantas, arbustos y cactáceas que recoge para el teñido de las fibras, ¿no? Sus finos tapices, tanto en telar de cintura como en el de pedal, van precedidos de concienzudos diseños y bocetos a color inspirados en la iconografía de las culturas Wari, Tiahuanaco, Nazca y otras influencias que luego traslada al telar. Esa investigación que realiza don Alfonso Zulca es permanente, ¿no?, sobre la tecnología ancestral que le ha permitido rescatar más de 10 técnicas y es la que podemos observar en esta obra que ha sido motivo de innumerables distinciones y reconocimientos a nivel nacional e internacional, ¿no? Alfonso Zulca, como todo maestro, ha sabido transmitir sus conocimientos también a sus hijos y discípulos foráneos, que es una característica de los talleres familiares en toda la zona de Huamanga, ¿no? Acá podemos observar el tapiz mural de fino trabajo que elaboró don Alfonso Zulca para la exposición el 2010, donde muestra las 10 técnicas ancestrales que rescata y la utilización de los tintes vegetales, minerales y tierras naturales para la elaboración de este hermoso trabajo, uno de los hermosos trabajos, de los tantos que tiene, para que podamos tener una idea, ¿no? Está la iconografía de las aves, la flora, la fauna, la coloración, la simbología, la tierra, el Hanaj-Pacha, el cielo, donde domina el cóndor, el Cay-Pacha, donde está la tierra y los apus y los animales naturales, los animales silvestres, la flora y la fauna también silvestre, y el Cay-Pacha hasta el valle de Huamanga, ¿no? Por otro lado, al costado tenemos la imagen también de un gran artista, ¿no?, del tapiz ayacuchano, ¿no?, que también sigue la línea de su maestro y padre Miguel y Laura, ¿no? Nos estamos refiriendo a Máximo Laura, quien ha desarrollado una serie de trabajos innovadores que por su discurso temático y el cromatismo de su obra marcan, si se quiere, un quiebre en el tapiz ayacuchano, convirtiendo su trabajo en verdaderas pinturas que recurren a disímiles elementos de las culturas del Perú, con énfasis en la tradición Wari, donde ha logrado fusionar con mucha maestría la iconografía, la fibra y el diseño, 3 aspectos estratégicos en el arte textil, ¿no? Nos encontramos entonces frente a una propuesta que mantiene la tradición de telar de cintura, el uso de insumos vegetales y animales y la iconografía ancestral, ¿no?, y que se apropia de la tecnología foránea colonial, que es el telar a pedales, pero que plantea un discurso propio, buscando reflejar el devenir histórico peruano, trasuntado en series que aluden a mitos y leyendas en torno a los guerreros, a las voces de la tierra y a los cantos eternos que ha desarrollado desde 1978 al presente, ¿no? Otra de las vertientes importantes del arte huamanguino es la platería huamanguina y sus principales representantes. A finales de la colonia, diremos a grosso modo, que los prateros de Huamanga, al igual que otras esferas del interior andino, se habrían caracterizado por haberse desarrollado sin intervención de artífices extranjeros, conservando sus gremios, tipologías y estilos coloniales, ¿no? El prestigio de ciudad platera quedó consolidado a mediados del siglo debido al vigor creativo y el ritmo de producción de sus talleres, que garantizó su producción por la demanda de la élite provinciana y de los criollos de Lima, ¿no? Después de la independencia,
Huamanga evidencia un sólido gremio próspero y numeroso debidamente registrado en la matrícula industrial, aún sin contar con un número de artesanos informales no inscritos, con el fin de trabajarse como gremios, como artífices agremiados, que destacó hacia 1828, ¿no? Donde se ubican, de acuerdo a los documentos que se ha podido ver, a Francisco Villacreces y Gamarra, Francisco Vergara y Gregorio Bastidas, ¿no? Destacan entre sus principales creaciones y las de sus seguidores la fineza de la filigrana manifiesta en sahumadores en forma de pavos articulados, canastas de mistura, aperos como estribos femeninos y de tipo colonial y criollo moderno, de cajones con enchapes de plata burilada, además de un conjunto del resto para el arreo miniaturizado como las anteojeras, ¿no? La guerra con Chile produjo un fuerte receso en la producción platera huamanguina hasta las postrimerías de la posguerra, en que se inicia un activo comercio con el mercado limeño que acapara sus producciones como artículos suntuarios de uso personal como cigarreras, portamonedas, cigarreros, tarjeteros, canastitas, etc. Cobrando auge la producción de miniaturas como artículos de souvenir de gran exquisitez y calidad artística reflejada en los juegos de muebles, conjuntos de platerías de modelos tubulares como caleros, ¿no? Trabajados en bulto y en delicada filigrana también, ¿no? Entonces, es todo lo que la platería huamanguina, a grosso modo, ha venido desarrollando, ¿no? En los últimos tiempos del siglo XX, ¿no? Los plateros se ha mantenido esta calidad y destreza entre las generaciones de los plateros de Huamanga, que se pueden observar principalmente y los ubicamos principalmente en los barrios actuales de La Libertad y Conchopata, ¿no? Donde vamos a encontrar a varios de los artistas, ¿no? Quienes se han puesto en vigencia gracias a los concursos nacionales Plata del Perú, que desde hace más de 2 décadas viene realizando el Patronato Plata del Perú con una convocatoria de notable éxito, ¿no? A partir del tercer concurso nacional, los plateros ayacuchanos procedentes de talleres familiares han ocupado los primeros puestos en estas categorías de orfebrería, como las familias Flores, Del Pino, Cárdenas y Loaiza, ¿no? En escultura, la familia Del Pino. En filigrana está las familias como Guamán Palomino, Ascarza del Pino y Guamán Quispe. Y en joyería está la familia Jarza del Pino, según podemos apreciar luego en el siguiente cuadro. En la imagen estamos observando la obra en filigrana de Agripino Guamán Palomino, que señala la siembra ecológica, ¿no? Está la yunta de bueyes en fina filigrana, va el campesino trabajando con la yunta de bueyes, la chacra, y está la chaquitaglia en su mano, y seguido por la esposa que va echando las semillas que Agripino Guamán lo ha graficado en bolitas de plata, ¿no? Sobre esta madera, y que también ha merecido el primer puesto en este concurso del Patronato de Plata. Esto es de la colección del Patronato de Plata del Perú, como estas dos piezas también, ¿no? Entonces, Agripino Guamán nos está hablando de la vida cotidiana del hombre del campo, ¿no? De la producción agrícola en esta bella representación. Pero también el platero ayacuchano, al igual que el que burila el mate, el que hace el retablo, el que hace el textil, etcétera, grafica cada coyuntura histórica vivida, ¿no? En este caso, Martín Antonio Guamán Quispe ha elaborado un fino retablo en filigrana y nos muestra al interior la evolución agrícola, dice en Huamanga, que justamente se hace en homenaje a la revolución de la tierra que marcara la época de Velasco Alvarado, ¿no? Esto lo realizó en filigrana en el año 2006. De aspecto de uso, personal, femenino,
ha desarrollado muy importantes obras y ha merecido premios. El trabajo de Adolfo Azcarza del Pino, por ejemplo, en este caso, este brazalete de mariposas en filigrana y con fondos negros de alguna, que se ayuda con alguna piedra, ¿no? Para darle esta representación a las mariposas, ¿no? Allí está este es un cuadro que elaboré el año 2010, donde podemos observar la relación de artistas plateros de Huamanga. Esto no está actualizado, hay que actualizarlo, está hasta el 2010, y son los ganadores de los concursos nacionales de Patronato de Plata del Perú, ¿no? Allí está Víctor Flores Gutiérrez, Félix del Pino Arce, Edwin del Pino Huamán, Agripino Huamán Palomino, Adolfo Alcarza, que repiten, ¿no? Que ganan premios consecutivamente, como es el caso de los Alcarza, los Huamán, Agripino Huamán, Edwin del Pino, Arturo del Pino, Roger Cárdenas, Elvis Loaiza, ¿no? Que ganan estos primeros y ocupan los primeros lugares, ¿no? Haciendo orfebrería, escultura, filigrana y joyería también, ¿no? De uso personal, donde han representado objetos de uso cotidiano, ¿no? de uso doméstico, como son los azucareros, también representaciones de la danza de las tijeras, de las iglesias, como la de Santo Domingo, los cofres en forma de pavo, un barco emulando la llegada de los españoles, las mariposas, ¿no? Que son parte de la fauna del lugar, y belleza lineal también en filigrana en forma de collares, ¿no? También el retablo que hemos mostrado hace un rato y alguna escena cotidiana picaresca, como la representación de los pícaros, ¿no? En el caso de la piedra de Huamanga, esta también estrictamente data, aunque tenemos amuletos prehispánicos, ¿no? Esta composición que muestro aquí datan del siglo XVI, y que ha dado forma a un repertorio de ideas e imágenes que en cierto modo compendian la historia y las artes visuales del mundo andino, ¿no? Que tradujo bajo sus formas el imaginario colectivo de la religión cristiana impuesta por el orden colonial, ¿no? Posteriormente, en la época de la independencia, acompañó este tipo de objetos a una burguesía criolla e ilustrada, a la vez que tuvo que satisfacer también la devoción cristiana de una clientela tanto rural como campesina a partir del siglo XIX, y el desarrollo de un mercado artesanal y turístico a mediados del siglo XX, ¿no? Estas obras en tallas de alabastro se han enriquecido a través del tiempo con préstamos de estilos y modelos iconográficos derivados de otras manifestaciones plásticas, ¿no? En la imagen podemos ver la cruz, ¿no? Tallada en piedra de Huamanga, polícroma, ¿no? Esta correspondía a Vivian y Jaime Líbana hasta el año 2010, ¿no? Tenemos también estas representaciones de Juan con las ovejas y de la crucifixión del siglo XX, que son moldes, ¿no? Moldes para trabajar, y en este caso está a color y en esos en tonos naturales, ¿no? Acá, por ejemplo, además de la figura de Cristo que viene como a imponerse sobre los apus, está ya, comienza a representarse ya la policromía y las escenas de iconografía propiamente andina, ¿no? Igual acá, ¿no? Van apareciendo ya iconografía andina, y que no es otra cosa pues que se desarrollan estos talleres dirigidos por españoles, pero donde confluían mano de obra india, mestiza y criolla, y que iban elaborando estos hermosos trabajos, pero siempre con representación histórica y coyuntural de lo que se vivía en cada época, y además de esa relación dual mixta entre la religión católica y la religión nuestra propiamente dicha respecto a los Andes, ¿no? Respecto a los Andes. Aflora también en el trabajo escultórico el dominio
que quisieran ejercer en ese momento las comunidades andinas, ¿no? El hombre andino. Entonces el escultor, en este caso, ha puesto de imagen, nos ha puesto ahí una talla de la vicuña que está pisando al león, ¿no? Es decir, que el Ande está dominando al invasor, al que ha llegado a conquistar estas tierras, ¿no? Esta es una representación, no es meramente casual ni decorativa solamente de gran belleza, sino que además tiene un trasfondo, ¿no? De resistencia frente a lo que viene viviendo en ese momento, ¿no? Y esto ya es propiamente que va dando paso a lo que posteriormente va a ser el retablo, ¿no? Esta crucifixión, y abajo ya escenas de la vida cotidiana, ¿no? De los hombres del campo. Estas miniaturas vienen a ser amuletos, ¿no? Que también se llamaban santolines, ¿no? Y en el caso habían de varias advocaciones de santos en alabastro y polícromo, ¿no? También de la colección de Alfredo Davis. Y también estas miniaturas de amuletos con niños flagelados en el siglo XX, ¿no? Que servía para curar diferentes males, ¿no? Y como amuletos protectores también, ¿no? De los que llevaban en sus alforjas durante sus travesías, ¿no? Son varios los maestros destacados en Huamanga, y en las últimas décadas falta incorporar, ¿no? El trabajo de jóvenes maestros del alabastro huamanguino, que son una promesa alentadora y que tienen en sus orígenes lo que les han dejado como legado. Felizmente todavía siguen ellos trabajando en sus talleres familiares y legando no solamente a los hijos directos, a las nueras, sino también a los alumnos de las periferias de los lugares donde ellos viven, ¿no? Me estoy refiriendo a Sergio Pillaca Merlo, recientemente distinguido como Mauta de la artesanía peruana, y también a la Mauta Julio Galvez Ramos, ¿no? Ambos trabajan en tonos naturales y también incursionan, ¿no? en el uso de la policromía sobre el alabastro, ¿no? Huamanguino. En este caso, Sergio Pillaca Merlo, don Sergio Pillaca Merlo, ha representado a la fiesta del Jala Toro, ¿no? Que hasta hoy se practica en los barrios de Santa Ana y los demás distritos de la ciudad, ¿no? Julio Galvez y Sergio Pillaca pues son distinguidos maestros del alabastro ayacuchano, y que tienen una serie de trabajos premiados a nivel nacional e internacional, y que también están en colecciones privadas, colecciones propias y colecciones de instituciones públicas como privadas, ¿no? Acá tenemos una colección de la familia Esther de Barbosa. Esto trata de la despedida, ¿no? Cuando va a partir algún familiar hacia la costa y cómo es despedido en el barrio de Santa Ana, ¿no? Está graficando, está el maestro del arpa, el violín, las mujeres bailando, tristes pero bailando. Le han llevado una serie de potajes para el camino que ellos llaman tuquipi, de comida, y el hombre que se va triste, ¿no? Entonces es una representación de la vida cotidiana. En el caso de la hojalatería, es un arte que se resiste a la extinción. Al igual que en el anterior caso, en las otras áreas, hay distinguidos maestros de este arte, ¿no? Su uso se remonta a la época colonial y se trata de un arte utilitario de tipo doméstico traído por los españoles que se fueron instaurando en las ciudades, ¿no? Coexistió junto a los mates y a los objetos de cerámica en el menaje de la cocina, ¿no? Su producción estuvo inicialmente orientada a la elaboración de baldes, tinas, peroles, jarras, vasos, regaderas, candelabros, etc., ¿no? El perfeccionamiento que alcanzaron los maestros hojalateros hacia el siglo XX
derivó en la producción de otros artículos que se necesitaban para ese entonces, como cocteleras, mecheros, lámparas, embudos, candelabros y artículos decorativos, ¿no? Sin embargo, hacia fines del siglo XX y principios del XXI, la hojalatería fue perdiendo importancia, ¿no? Siendo desplazada por la introducción de objetos de plástico, de aluminio y también por los electrodomésticos, ¿no? Para mantenerse en actividad, los hojalateros han ido transformando y adecuando su arte a las necesidades del mercado local, nacional e internacional, ¿no? Los cultores de la hojalatería se establecieron en diferentes barrios huamanguinos, ¿no? Ahí las investigaciones que hemos rastreado nos hablan de Julián Saturnino Rivera Cordero, del barrio de la Magdalena, Pedro Vilches Palomino, del barrio de Londres, de la calle Londres, don Teófilo Araujo Choque, que vive en el barrio de Belén, y actualmente en Miraflores, Antonio Prada y su familia, que viven en San Juan Bautista, Ignacio Bautista Cuadros en Cuinapata, León Yalucachi, Puente Nuevo, Eusebio Barbosa López en La Magdalena, en fin. Cada uno desarrolló su arte en talleres de familia, muchos de los cuales ya han cerrado, existiendo tan solo un par en la actualidad. Hoy en día sigue funcionando el del maestro Araujo y en la ciudad de Lima destaca el trabajo del maestro Desiderio Loaiza en San Juan de Miraflores, ¿no? Que él es heredero de la tradición de la hojalatería de la familia Prado. En la imagen podemos observar una cruz de hojalata polícroma de la colección de don Teófilo Araujo, ¿no? Y a la mano derecha tenemos una urna elaborada por Desiderio Loaiza en Lima y que pertenece al Museo de la Cultura Peruana, y es una bellamente trabajada en hojalata con ángeles y flora y fauna de la zona a donde él pertenece, ¿no? Otro de los temas desarrollados, otra de las áreas artesanales que se han desarrollado es la talabartería, ¿no? Y ya no nos vamos a referir a la peletería, ¿no? Que es el arte del repujado en cuero, ¿no? También es una técnica que si bien también confluye con la de los españoles, ya se practicaba por las evidencias arqueológicas que podemos ver en las diferentes investigaciones, ya era de uso bien antiguo en el Perú y con una alta calidad en el trabajo también, ¿no? Por ejemplo, esta petaca que estamos observando, que es anónima, posiblemente de Ayacucho del siglo XVIII, tiene estructura de listones de madera, forrado con cuero, calado y pespunteado con tireta de cuero y hierro forjado, ¿no? Y es del Museo Nacional de la Cultura Peruana, ¿no? La foto es de Estela Miranda, quien además ha trabajado su tesis en torno a este tema y sobre toda la colección de materiales, de obras en cuero que tiene como patrimonio el Museo de la Cultura Peruana, ¿no? Sería, si quieren ahondar más sobre el tema, pues pueden ver la tesis de ella en línea en la biblioteca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Tuvimos la suerte el año 2010 de llegar a la casa de don Elías Janampa, y él además de haber sido durante muchos años docente, nos mostró toda su obra y nos señalaba en ese momento, ¿no? Que tendría varios discípulos, ¿no? Entonces, que él señalaba que en esa época este desarrollo se habría dado, que él había visto, que se había dado en las zonas rurales, que tendió no solo al uso del cuero de vaca, sino también de todo tipo de ganado para la elaboración no solamente de los objetos que estamos viendo, sino de instrumentos musicales, de percusión, como las tinjas, tarolas y bombos, ¿no? O para la confección de hojotas y sandalias y otros objetos de uso cotidiano, ¿no? Este trabajo desarrollado por el maestro Elías Janampa Vallejos en el barrio de Conchopata
señala que había aprendido desde niño el trabajo del repujado en cuero, al igual que sus hermanos Vicente, Pedro, Beatriz y Hermógenes. De todos ellos, solo él se dedicó posteriormente a la talabartería, ¿no? Entre los años 50 y 60, después de haberse jubilado en la sede del Ministerio de Agricultura en Huamanga y en Bagua, en Tingo María, ¿no? Entonces, ha sido perito agrimensor, culminó su trayectoria profesional como profesor en el Colegio Primario de Adultos San Miguel de Huamanga, y cuando se jubila a la década del 80, retoma el oficio de la talabartería en su casa taller en Conchopata, que está a pocos minutos de la Plaza de Armas, donde, además de nosotros, él recibía anualmente a varios alumnos de Huamanga y del extranjero, a quienes ha enseñado y transmitido esta tecnología, ¿no? Don Elías señalaba que este arte, imagínense, estamos hablando del 2010, hace 2 décadas atrás, se encontraba ya relegado de hace décadas, ¿no? Por la introducción de artículos importados que, aunque de baja calidad, tendían a sustituir ya los productos de cuero que ellos producían por los bajos costos que representaban los foráneos, ¿no? Por otro lado, el agresivo avance también del parque automotor y la apertura de nuevas carreteras han sido los factores condicionantes que han limitado el uso de recuas de mulas y caballos para el tráfico de comercio entre diversos puntos comunicantes con Huamanga, y por lo que muchos comerciantes ya no mandaban a confeccionar estas monturas, alforjas, tapaojos para caballos y mulas, ni pishkas, ¿no? O bolsitos para llevar coca, menos aún aquellos con guarniciones de plata y piedras preciosas para los dueños de las haciendas, ¿no? Que terminaron por desaparecer durante la reforma agraria, ¿no? Esta realidad lo llevó a inclinarse por trabajar objetos de uso personal como modeleros, billeteras, correas, estuches, etcétera. Objetos de menor producción como sandalias también, carteras, maletines, bolsos y zapatos, todos elaborados a mano, ¿no? Generalmente, don Elías recurría a los diseños tiahuanaco, nazca, huari e inca, ¿no? Esos dibujos excepcionales que realizaba a lápiz directamente sobre el cuero o en un papel bond A4, ¿no? Esta rama del arte ayacuchano se resiste también, como la hojalatería, a desaparecer gracias a los esfuerzos de algunos talabarteros que, como don Elías, luchan por mantener en vigencia. Por ejemplo, tenemos el caso del maestro Alberto Garibay, que si bien es del Querobamba, de la provincia de Sucre, él vive muchísimos años ya establecido con su familia en la periferia de Huamanga y es uno de los discípulos directos de don Elías, que destaca con brillo propio hoy en día, ¿no? En la imagen podemos observar un trabajo de la colección Davis, que es un tapaojo parequino y que tiene incrustaciones de bronce, ¿no? Bronce y repujado en cuero para el tapaojo, ¿no? Y los trabajos de don Elías Janampa Vallejo, que son portalapiceros en forma de pistola, que es esta, y los monederos portalentes sobre correa y portalentes con tapa medio circular, ¿no? Que estamos observando. La cerámica yacuchana es diversa, se encuentra en todos los lugares, tanto en las zonas altoandinas, rurales, como en las zonas urbanas, que todavía persisten en muy pocos espacios, ¿no? Pero destacan 2 centros principales en este arte, que también, para bien nuestro, es un legado que persiste, de la que nos sentimos orgullosos, ¿no? Que es la cerámica de Quinua y la cerámica de Santa Ana, que ha sido desarrollada por la familia Tinido. La cerámica de Quinua es un género prolífico y abundante en Ayacucho, ¿no? Donde es representativo el horno de hornos familiares que se mantienen vigentes hasta hoy, cuya producción de objetos es muy variada, ¿no? Y va desde los utilitarios de uso doméstico cotidiano, como platos, jarras, etcétera, de uso festivo, matrimonial y religioso, y también de carácter profano y o decorativo con fines de comercialización turística, ¿no? En esta línea, en Quinua, destacan las familias de Julio López y Leonardo Sánchez, ¿no?
quienes trabajan piezas moldeadas a manos, trabajaban, y trabaja todavía don Mamerto Sánchez, con colores terrosos o siena, ramas de trigo y hojas de planta, ¿no? Asimismo, su producción comprende crucifijos, cruces de camino, candelabros, papayas con representaciones de lucumari, aves, loros, palomas, gallinas, auquénidos, venado, en fin, la flora y fauna del lugar nuevamente se representa también en este arte ayacuchano. Don Mamerto Sánchez aprendió este arte gracias a su abuelo Francisco y a su padre Santos, ¿no? Su obra alterna motivos tradicionales como iglesia y toritos para los techos de las casas, tinajas y diversos objetos domésticos con innovadoras propuestas personales, ¿no? Otro maestro de la cerámica de quinoa, ya más contemporáneo, ¿no?, es el maestro, también amauta, Arístides Quispe, ¿no?, cuya obra transita desde las cerámicas escultóricas de escenas religiosas y agroganaderas de formato pequeño que creaba al principio, a otras de mediano formato con representaciones de la muerte, del sufrimiento de las mujeres y hombres del campo, de la niñez abandonada, pero también en torno a las fiestas tradicionales, ¿no? Su obra denota una gran plasticidad y armonía en sus formas, una sobria policromía y uso de arcilla natural, a la que imprime cierta técnica que le da un aspecto de madera de disímiles tonalidades, ¿no? Otro de los artistas que destaca con brillo propio y es las cerámicas gigantes de don Gedeón Fernández Nolasco, también amauta, que moldea él con gran destreza para crear músicos, ronderos y militares, ¿no?, que nos recuerdan tal vez la existencia de una relación umbilical con la cerámica gigante votiva de Conchopata, ¿no? El arte de Gedeón ha logrado exhibir su obra en connotadas exposiciones, ha merecido reconocimiento nacional e internacional como los maestros que nos han precedido. En la imagen podemos observar una obra de Mamerto Sánchez para el siglo XIX, que es de la colección de Mary Morgan Viude Solari, que también presentamos en 2010 en esta exposición. Acá hay una obra de Arístides Quispe que ha graficado al alma condenada, ¿no?, que se habla, que es parte, ¿no?, del patrimonio oral tradicional huamanguino, ¿no? Y a la mano derecha observamos una iglesia sobre teja que corresponde a la década del 60, que es de la colección del Museo de Arte de San Marcos. En el caso de la cerámica de Santa Ana, corresponde estrictamente al legado que iniciara María Ochoa, ¿no?, la mamá de Leoncio Tineo, ¿no? Pero es que es Leoncio el que le da que le imprime ese carácter, ¿no? En el barrio de Santa Ana está representado por esta familia, Tineo. De María Ochoa aprendieron sus hijos Isaac, Leoncio y Candelaria, la elaboración de pequeños silbatos en cerámica, siendo Leoncio Tineo quien destacó en la elaboración de cerámica escultórica con representaciones religiosas, costumbristas y mágicos rituales, marcando una fase innovada de su tradición, la cual ha transmitido a sus hijos Rosalía, Julia, Carlos y Mauricia, que han seguido su huella. Cabe destacar la precoz producción también del hijo menor de Rosalía, Leoncio Guamán Tineo, pero también he observado en la década del 2010 y hasta el presente, en los momentos que tiene espacio, el fino trabajo de su hijo Johnny Guamán Tineo, ¿no?, y los nietos de Rosalía, que a su corta edad siguen desarrollando estas obras en este taller, ¿no? La obra de la familia Tineo de los últimos tiempos no ha permanecido ajena a su realidad social, de la que ha incorporado los tristes sucesos también que han marcado las dos últimas décadas del siglo XX y su impacto en la vida cotidiana de la gente del barrio de Santa Ana principalmente, ¿no? Esta obra de la familia Tineo se ha desarrollado tanto en Panta, ¿no?, en la zona de Huanta, donde la familia tiene también su lugar de residencia, y en Santa Ana, ¿no? Entonces constantemente se trasladaba allí, ¿no?
Acá podemos observar, ya finalizando, una obra de Leoncio Tineo de la colección Tomás, y es un campesino que está sacando tunas, ¿no? Esta obra es una cruz del Museo de la colección del Museo Nacional de la Cultura Peruana, y que es la Cruz de la Pasión en la representación de don Leoncio Tineo Ochoa. La mano derecha tenemos la representación de una pareja de campesinos y el policía de Rosalía Tineo Torres, ¿no? Que lo ha elaborado para la década del 90 y que también pertenece a la colección del Museo de la Cultura Peruana, ¿no? Donde ella señalaba que es una escena costumbrista donde el policía está llevando al esposo ebrio que ha faltado el respeto a la esposa, ¿no? El arte de la cerería también es uno de las artes huamanguinas que destacan principalmente en las fiestas, ¿no? Sobre todo en la Semana Santa ayacuchana, ¿no? También allí tenemos esta vinculación al culto religioso católico, y se usaba inicialmente para producir retratos en relieve o para esculpir imágenes de altar y de nacimientos, aunque pronto fue abandonada por la fragilidad y su difícil conservación. Las piezas que se han trabajado en varios talleres familiares, por ejemplo, como Basilia Quispe, que vemos en la imagen, viuda de Salvatierra, se inicia como aprendiz del taller de su esposo, el maestro don Hipólito Salvatierra, cuya temprana muerte la llevó a asumir el mando del taller. Su éxito ha permitido a Basilia educar a sus hijos, Marta, Félix, Blanca, Lourdes, Casio, Mary, César y José Víctor, en diferentes carreras, y encaminarlos desde la niñez a la práctica cotidiana del arte de la cerería. Sin embargo, es Miguel Arriarán Salvatierra, nieto de doña Basilia, y Alejandro Arriarán, los brazos derechos que siguen empujando este taller familiar, ¿no? Y con su ayuda también dirige a otros jóvenes aprendices de la periferia de Huamanga, y entre los cuales se puede mencionar a David Espinosa de Lito, Luis Espinosa Ortiz, Albino Rivero Chipana, Irving Espinosa de Lito, Víctor Zamora, entre otros, ¿no? Con quienes adorna actualmente las andas de las diversas celebraciones, ¿no? Otra de las familias destacadas también es la familia Alarcón Laurente, cuyos miembros moldean la cera bajo la dirección de don Agustín en su taller del barrio La Libertad de Huamanga. De este modo se van sumando los nombres de los serenos que, escogidos por los oferentes, son destacados por la calidad de sus trabajos, ¿no? Entran con sus andas de cera en una sana competencia artística, ¿no? Este es el caso también de don Teodomiro Carmiña Galindo, que aprendió este arte desde niño, y así hay otros maestros que han ido preservando el patrimonio del arte de la cerería, ¿no? Finalmente, terminaremos con el arte de Sarwa, ¿no? Que nos habla de la genealogía inicial reflejada en las vigas de techo, que nos habla de la vida cotidiana y de la cosmogonía de su medio circundante, que hasta hoy pervive y que ha sido impulsado desde sus inicios por el ADAPS, cuando en vida estuviera don Víctor Yucra, y también por Primitivo Ebanán, que hasta ahora dirige en la primera zona de las Delicias de Villa, en Chorrillos, y a él le suceden sus hijas, y también la esposa y la hija del maestro Quispe Michuay, que siguen trabajando esta tradición, que preservan esta tradición, y en el propio espacio también de las Delicias de Villa está Pompeyo Berrocal, y en Huamanga está el hermano menor, Marcial Berrocal, de esta familia de grandes pintores también, ¿no? Con Carmelón me une un trabajo muy estrecho desde la década del 90, que lamentablemente se interrumpe con su temprana muerte en el año 98, ¿no? Los pobladores de Sarwa tienen una economía de subsistencia basada en la agricultura, la ganadería y el arte, ¿no? Sus tablas de techo pintadas con la genealogía familiar, también en la elaboración de cayapas talladas en madera, bastones burilados, tejidos multicolores en frazadas, ponchos, mantas,
pantalones y trenzados, donde también destaca la famosa jaiwali o pollera con dibujos, ¿no? Sarwa es un pueblo de costumbres y tradiciones arraigadas, donde aún se viste a la usanza tradicional desde que se nace, donde niños, adultos y ancianos se comunican todavía en lengua quechua, y este es otro patrimonio que tienen todos los artistas de Huamanga, de comunicarse en el idioma ancestral del quechua ayacucho chanca, ¿no? Asimismo, allí es posible observar a la mayoría de mujeres que mientras caminan y hacen sus quehaceres cotidianos van enhebrando la fibra de ovino que va ensartada en el puchcatillo o varita de madera fijada a la base del piruro o rueca para finalmente formar el ovillo en la cayapa u horqueta de talla escultórica de figuras geométricas, ¿no? Sarwa es reconocida a nivel nacional y mundial por sus famosas tablas genealógicas de techo que los compadres pintaban o mandaban a pintar para obsequiarlas a los dueños de las casas, ¿no? En estas tablas de aproximadamente 2 metros de altura por 20 centímetros de ancho, como forma que manifiesta el sincretismo religioso andino a partir de la colonia, se representa en la parte superior a la luna, el sol o las estrellas, y en la parte inferior a la Virgen de la Asunción, mientras que en el cuerpo restante se distinguen varios segmentos, en cada uno de los cuales figuran los miembros de la familia representados en la actividad cotidiana que suelen realizar. Un pintor emblemático cuya firma aparece en muchas vigas de techo es el maestro Víctor Yucra, ¿no? Víctor Sebastián Yucra Felices, quien luego formaría con Primitivo Banán el ADAPS en las Delicias de Villa, pero también esto viene desde Sarwa, ¿no? Donde han reunido desde entonces a artistas para transmitirles el arte de pintar tablas. Desde Lima, Primitivo y Víctor, con la colaboración de antropólogos como Salvador Palomino, Víctor Cárdenas y Josefa Nolte, encargaron materiales de Sarwa y produjeron en la capital las primeras geljas pintadas, que fueron acogidas con entusiasmo por Raúl Apesteguía, quien cedió las instalaciones de su galería Huamanjaja, donde se realizó la primera exposición en el año 75, bajo el título Las tablas pintadas de Sarwa, cuyo catálogo fue presentado por Pablo Macera. Estas vigas, este ejemplo, fueron transmitidos también por otros pintores con sus respectivas familias, como Juan Gualberto Quispe Michuay, Julián Ramos, Carmelón Berrocal Banán, Gaudencia Yupari Quispe, esposa de Gualberto, e Irene Gómez Serna, viuda de Carmelón Berrocal, así como los hijos de algunos de los pintores, Norma y Julián Quispe, María Ebanán y René Ebanán Vivanco. Actualmente existen varios talleres familiares en la propia comunidad de Sarwa, donde los maestros Porfirio Ramos, Misael Contreras y Marcial Berrocal Ebanán, quien ahora vive en Huamanga, desarrollan sus actividades artísticas, ¿no? En la imagen podemos observar los trabajos de Carmelón Berrocal. El arte de Sarwa también, al igual que las otras artes, como hemos visto ya para finalizar, nos dicen, nos cuentan, nos legan el patrimonio cultural inmaterial y material de estos pintores. En el caso de Carmelón, no solamente se refiere a la cosmogonía circundante para hablar, ¿no?, de las ánimas, de las almas y de los condenados, sino también para mostrarnos in situ los beneficios y las bondades, por ejemplo, del consumo del paqui para épocas de sequía, que los argüinos lo utilizan principalmente. Esta es una imagen que fue captada en el año 1995 por Luisa Castro en un viaje de investigación que fueron para recolectar las tierras naturales. Pero también el arte ayacuchano es de carácter premonitorio, ¿no? Los artistas del Ande, los artistas huamanguinos, sobre todo los de las zonas rurales, están muy asociados y muy ligados y tienen sumo respeto por los apus, por la flora, por la fauna, por su medio circundante, ¿no? Y sin querer también pueden predecir hasta su propia muerte, ¿no? Ese es el caso de este
de esta tabla pintada por Carmelón Bercor para el proyecto Cuentos Pintados del Perú, que el doctor Pablo Macera fundara en 1995 y que hasta febrero de este año siguió trabajando. Predijo en este trabajo, en este cuento que se denomina Cargando un alma, ¿no? Donde vemos a un alma que está sobre la espalda de un caminante que se va a Huamanga, ¿no? Porque en el mundo andino el alma necesita del ser vivo para cruzar los ríos y los manantiales, no lo puede hacer por sí solo. Por el terreno, por la tierra sí. A la izquierda, podemos observar una fosa de adulto y dos de niño. Así murió Carmelón 3 años después de haber pintado esta tabla en 1995 y con él se truncó un trabajo que espero que continúe Cecilia Berrocal Gómez, su hija, que le pervive, ¿no?, en la actualidad. Esto es a grandes rasgos lo que representa la evolución, lo que es el arte tradicional de Ayacucho, ¿no? Un arte, un patrimonio que nos han legado por generaciones desde los 16.000 años antes de Cristo hasta nuestros días y que se va reinventando, ¿no? Y que hoy observo en esta época de pandemia que vivimos, el trabajo sobresaliente, ¿no?, la representación gráfica del trabajo de los hombres que en primera línea están, los médicos, las enfermeras, los hombres y las mujeres que cotidianamente salen a limpiar las calles, ¿no?, representados en los retablos de Ayacucho, como hemos podido ver, en la cerámica que en Lima está trabajando el señor Leónidas Orellana, en Ayacucho la familia Taucusi, del señor Silvestre Taucusi, ¿no?, y otros que también están trabajando la cerámica y el arte de Ayacucho. Seguramente Rosalía y otros también están trabajando y pronto nos darán. Y las jóvenes, ¿no?, y el ADAPS, las jóvenes del ADAPS en las Delicias de Villa y el propio maestro Julián Ramos, están produciendo, ¿no?, se están reinventando y le dan cara, ¿no?, y frente a la pandemia mediante la elaboración de las mascarillas, ¿no?, pero llenas de arte, que nos siguen transmitiendo ese legado, esa historia, esa cosmovisión andina como objeto de uso para protección de esta pandemia que espero pase pronto y nos mantenga con vida a todos. Tupananchikama. Muchas gracias. Agradeceré en caso tengan consultas, hacerlas en los comentarios, estaré revisándolas posterior a este en vivo. Muchas gracias por su atención. Tupananchikama.